Este disco viene potente y espeso. Human Delusions yo creo que se transformará en uno de los discos de Le Fou Try de los más potentes. Nos centramos en poder reflejar el sonido del disco con las letras y con el concepto general, relatando un poco con ritmos potentes cómo está la sociedad hoy en día, cómo está el ser humano, lo enfermo que está, y de alguna forma es eso. El disco es un poco enfermizo, es pegado, es espeso, es brutal. Y respecto a lo que se viene, sí hay material visual, tenemos ya elaborado material para que sea lanzado próximamente. Así que se vienen videoclips, se viene lyric video y estamos planificando cómo seguir entregando más material audiovisual a la gente que nos sigue. Las letras de este disco estuvieron a cargo de Jonathan, nuestro batero, y algunas mías. Con Jonathan nos juntamos a crear las letras en conjunto, se trajo alguna idea a él, la elaboramos en nuestra sala de ensayo y básicamente lo que escriben estas letras son las etapas del ser humano, de su enfermedad mental frente a lo social, a su entorno. Retratan desde lo más profundo de su cabeza todos estos juegos mentales que se producen en el humano moderno y la locura, la enfermedad, el estrés, el caos que tenemos como sociedad. Yo creo que para nosotros por lo menos todas las letras son bastante difíciles de hacer. Siempre nos vamos un poco en la volada con tratar de buscar un concepto que refleje el momento que estamos viviendo como banda, como persona, como músico, y buscamos temas llamativos que nos interesen de retratar, de componer y de mostrar. Y a veces claramente se hace bastante difícil encontrar un norte. Pero en este caso, en Human Delusions, la teníamos un poco clara, ya habíamos conversado de qué queríamos que tratara el siguiente disco, así que nos pusimos con algunos títulos, con algunos temas, investigamos y empezamos a elaborar los conceptos para cada uno de los tracks. Con respecto a la música, si bien cada uno de nosotros tiene gustos variados y diferentes bandas de cabecera, siempre están sonando bandas como Gojira, Lamb of God, Slayer, Pantera. Son bandas que representan harto nuestra forma de componer. En particular para Human Delusions también exploramos un poco más la oscuridad musical y incorporamos harto de Behemoth, de At the Gates, que sirvieron de cierta forma para inspirarse y poder sacar este disco nuevo. En particular este disco fue hecho casi en su totalidad en la sala de ensayo. Durante el 2017 estuvimos encerrados componiendo y estructurando cada uno de los temas, y esto nos sirvió por supuesto de sobremanera para poder llegar al estudio durante el 2018 y llegar preparadísimos para tocar cada una de las secciones que les correspondía a cada uno de los músicos. Claro, el estudio otorga posibilidades para ponerse un poco creativo y cambiar algunas cosas. Uno mira la música desde afuera, escucha lo que ya está grabado y por supuesto se te ocurren nuevas cosas, así que en particular este disco también sirvió para eso, para poder separarse un poco solo de la ejecución y estudiarlo desde afuera en la parte compositiva y por supuesto imprimirle cosas que pudiesen servir para potenciarlo. Y respecto a la diferencia con discos anteriores, yo creo que la calidad sonora va evolucionando, al igual que como está evolucionando la banda. Bueno, estamos muy contentos de lo que le está pasando a la banda y lo que pasó con Masacre Records. Esta relación, bueno, básicamente se dio como cualquier relación normal de una banda que anda buscando y tocando puertas. Recuerdo que
que mandamos el material a cerca de 30 o 40 sellos. Algunos nos respondieron, otros simplemente no, y otros yo creo que jamás nos responderán. Pero finalmente uno de los sellos que respondió fue Masacre, y cuando recibí ese correo, bueno, se lo informé de inmediato a los chiquillos de la banda, y nos alegró mucho el que un sello tan importante como Masacre haya escuchado nuestro material y le haya gustado harto, porque por lo menos su respuesta, ellos estaban muy contentos de que nosotros nos hubiésemos acercado y que le hubiésemos mandado el material. Andaban buscando una banda como nosotros, y bueno, y eso claramente nos llenó de felicidad. Claro, representar de cierta forma el estandarte chileno, el estandarte latinoamericano, la música, la potencia del latinoamericano, y mostrarlo en una plataforma tan importante como es Masacre, nos llena de orgullo, por supuesto. Así que estamos muy contentos con lo que le está pasando a la banda. La portada del Human Delusions, bueno, estuvo a cargo de Costin Kioranú, el rumano responsable de varias carátulas insignes del metal. Este gallo ha trabajado con bandas como At the Gates, Arch Enemy, Vader, y bueno, hay un montón de otras bandas brutales de la escena. En particular nosotros con Costin hemos hecho un buen lazo. Él estuvo trabajando con nosotros en el disco anterior, en Oath. Él es el creador del arte y ha hecho un par de videos con nosotros, nos ha hecho unas poleras, afiches. Así que hemos hecho muy buena relación con él, y esta vez quisimos también pedirle que estuviese a cargo del arte de Human Delusions. El tipo de arte que realiza él, el concepto que hay detrás, los colores que utiliza, la forma en la cual dibuja, nos gusta mucho, y sentimos que representa muy bien a lo que nosotros queremos llegar, lo que queremos representar. En el caso de la portada del Human Delusions, es un resumen básicamente de todos los tracks que se reúnen en un solo concepto, en este ser atrapado con delirios, con laberintos dentro, sin escapatoria, con enfermedad, con esquizofrenia. De eso es lo que se trata el disco. El disco es un fiel concepto de lo torcida que está la sociedad en estos tiempos. Personalmente me gusta harto el track 1, que es The Rough. Creo que tiene elementos que quería meter en esta oportunidad, en este nuevo disco. Me gusta harto el concepto que tiene, la estructura, lo potente que es, y yo creo que sin duda les va a gustar también a ustedes. Tenemos varios planes para este año. Bueno, primero esperar que el sello saque el disco ahora en mayo, y también vaya liberando algo del material que tenemos guardado para promocionar el disco. Tenemos ahí algunas cositas que van a ir saliendo, y por nuestra parte estamos organizando algunos movimientos, bueno, algunas tocatas que ya tenemos agendadas, un lanzamiento de este disco que sin duda lo vamos a hacer, y dentro del segundo semestre queremos retornar a Europa, girar y ir a mostrar el nuevo disco. Así que estamos trabajando en eso, y esperamos que todo resulte como lo tenemos planeado, y que todo fluya. Bueno, pregunta bastante difícil, pero yo creo que Gojira sería una de las bandas que yo elegiría para tocar o girar con ella. Los últimos discos que he estado escuchando, que me tienen bastante pegado, el último At the Gates, el To Drink from the Night Itself, que me gustó mucho. También de una banda que no conocía,
que también me tiene muy muy pegado, es el Vertical de Cult of Luna, y también el último que le he estado poniendo harta oreja es el de Candlemas, de Door to Doom. Esos son al menos unos 3 de los que estoy escuchando actualmente. Bueno, yo creo que es algo fundamental dentro de mi vida, algo importantísimo dentro de mi vida, y no solo por el tema de la banda, sino que también detrás de este grupo hay personas, hay amigos, hay gente que trabaja con nosotros y que está apoyando constantemente. Así que no es solo un crecimiento profesional, sino que también humano, de personas, de amigos que se están comunicando y que se juntan a arreglar el mundo, a tomarse una cerveza, a tocar música. Y qué mejor que tocar, divertirse con tus amigos. Yo creo que eso no lo cambio por nada. Bueno, siempre darle las gracias a todos por el apoyo incondicional que hemos recibido en estos años. Siempre estaremos eternamente agradecidos por todo lo que ustedes nos entregan. Así que muchas gracias. Y bueno, y también dejar invitado a la gente que no nos conoce a seguirnos en nuestras redes. Nos pueden encontrar en donde pónganle Futrai, en Facebook, en Instagram, en Twitter, en SoundCloud, en Bandcamp, donde quieran, en la que más les guste. Así que siempre dejarlos invitados a que nos sigan, a que nos escuchen, a que estén atentos también al disco nuevo que está pronto a salir. Y nada, reitero las infinitas gracias por su apoyo. Abrazos para todos.